Muy buenos días, soy Rogelio Gutiérrez, docente de la materia de Química General en el Departamento de Ciencias Básicas. Quiero darles la bienvenida a estas charlas cortas del Departamento de Ciencias Básicas, ¿no? Asimismo también agradecer a mi coronel Diego Martínez por hacer y por brindar estos espacios donde nosotros de alguna manera sigamos interactuando con todos ustedes que son nuestros estudiantes. Pese a que estamos en nuestra semana de exámenes, espero que les esté yendo muy bien en sus exámenes, pero a ver, estos minutitos quisiera presentarles esta temática de lo que son los ensayos preliminares como estrategia didáctica alternativa para el aprendizaje de la química. Un poquito vamos a contextualizar de que en lo que yo he podido percibir en este último tiempo es que la enseñanza de la química se ha convertido como una especie de un reto para nosotros, para los docentes, ¿no? Y esto se debe básicamente a tres aspectos que yo he podido percibir. Uno, hay una falta de interés de parte de nuestros estudiantes, ¿no? De pronto a la química lo ven como una ciencia muy abstracta, ¿no? Dos, también hay una falta de interés, vamos a decir, ¿no? De parte de los estudiantes, una conciencia poca conciencia en el cual los estudiantes, digamos, que llegan particularmente de los colegios a nuestra universidad, entonces no hay una conciencia como para poder encarar el estudio de esta materia, ¿no? Y asimismo también de las otras materias como son las ciencias exactas. Por otro lado, también hay una apatía de nuestros estudiantes bachilleres que vienen de la formación regular, ¿no? Entonces, comprender la química a veces se vuelve algo muy difícil, ¿no? Para el estudiante, comprender que la química es una ciencia que está en constante transformación, que es todo aquello que nos rodea, le es un poco complicado, ¿no? Entonces, de pronto los estudiantes no encuentran una relación con su cotidiano vivir, ¿no? De lo que ocurre en el día a día. Todo es transformación de la química. La fabricación de este papel ha pasado por un proceso químico. La elaboración de estos, por ejemplo, que estamos usando estos días bastante, lo que son los desinfectadores, ha pasado por un pequeño proceso. Entonces, a veces para nuestros estudiantes es muy complicado comprender esto, ¿no? Y la química es una ciencia experimental, ¿no? Y esta ciencia experimental exige que su enseñanza debe estar sustentado en una correcta modelación. Y quizás tal vez acá tenemos nosotros, los docentes, tal vez no incidimos mucho en esto, ¿no? Entonces, como estrategias de enseñanza el docente debe tener algunas estrategias y yo he llegado a una conclusión de que debemos tener estas estrategias de alternativas de enseñanza y uno que yo he propuesto en un diplomado que yo hice hace 2 o 3 gestiones atrás es el ensayo preliminar. ¿En qué consiste esto? El ensayo preliminar obviamente no quiere decir que vayamos al laboratorio y experimentemos, sino básicamente de que mostremos cosas simples, cosas que lo podemos encontrar, por ejemplo, en nuestro cotidiano vivir y en el cual podamos aprovechar estos fenómenos y para que podamos nosotros en nuestros estudiantes despertar la motivación, ¿no? Esa apatía que ellos tienen hay que ir, esa poca apatía o esa apatía más bien hay que ir disminuyendo. Entonces, yo considero que en el estudiante estos ensayos preliminares van a permitir construir su propio conocimiento, ¿sí? Es decir, va a ir motivándose, va a ir teniendo mucho más curiosidad de lo que se trata, en verdad, esta ciencia tan bonito como es la química. Bueno, es bonito para mí porque ya lo vengo desarrollando varias gestiones, ¿no? Entonces, los ensayos preliminares van a ser un buen argumento que motive a la realización del análisis de los aspectos más relevantes del trabajo en aula, ¿sí? El ensayo preliminar puede ser una de las estrategias didácticas que contribuya de manera significativa en el aprendizaje de la química. Entonces, para eso
He traído algunos ejemplitos que vamos a hacer. Todos saben, por ejemplo, este es un encendedor, ¿no ven? Y alguna vez yo les preguntaba a mis estudiantes, ¿y qué tiene este encendedor, ese líquido que ustedes ven? Y muchas veces me decían que es alcohol, y alguno que otro por ahí acierta y me dice, es un gas. Pero yo alguna vez les dije, pero yo veo que esto está líquido. Ah, bueno, obviamente ese gas está en otro estado de presentación de la materia, como es el estado líquido. Y alguna vez incluso los hacía sentir este gasecito. Y por ahí siempre alguien tenemos que nos dice, este es un gas butano. Entonces, como la química es una ciencia experimental, entonces esta ciencia se lo realiza a través de un estudio metódico. ¿Qué quiere decir? Un estudio metódico paso a paso, sistemático. Entonces yo puntualizo en 3 puntos. Que es la observación. La observación. ¿La observación de qué? La observación de los fenómenos. Por ejemplo, acá vamos a ver el ejemplito, miren, vamos a ver, esta es la combustión de este líquido que está en este encendedor. Entonces puedo anotar en mi ejemplo de que estamos observando la combustión, este sería mejor, combustión, ¿sí?, del gas butano. Un hidrocarburo formado de 4 átomos de carbono, ¿correcto? Entonces el estudiante está viendo, y para esto no necesita ir al laboratorio, está viendo la combustión de este gas. Seguidamente debe venir una representación de este fenómeno, una representación del fenómeno, de la transformación. Y en química las representaciones generalmente para esto acudimos a nuestras fórmulas, símbolos de tipo convencional, es decir, todos conocemos que el gas butano tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Este fenómeno de la combustión se lo practica, se lo realiza en presencia del oxígeno. Y como productos nos van a formar un gas, el anhídrido carbónico, más vapor de agua. Esta es la representación del fenómeno químico. Como también a los estudiantes siempre hay que incidir que todo fenómeno que ha sido representado también debe cumplir una de las leyes más básicas, más elementales de la química. ¿Cuál es el balance que debe existir? En este caso de los reactivos con los productos. Y para eso un estudiante de colegio de pronto que nos está viendo nos dirá, pero estas ecuaciones se pueden tantear. En ingeniería el tanteo no tiene sustento. Entonces normalmente nosotros debemos acudir a fórmulas. Este tipo de fenómenos se ha generalizado de la siguiente manera. Yo he encontrado en unas revisiones bibliográficas que si nosotros para el oxígeno anotamos esta ecuación, que es 3 más 1 entre 2, para el dióxido de carbono, ¿sí?, vamos a colocar la letra N, y para el agua, N más 1. Esta fórmula se va a cumplir siempre y cuando nuestro hidrocarburo tenga esta fórmula general, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Entonces podemos comprobar, por ejemplo, carbono es 4, entonces 2 por 4 es 8, más estos 2, 10. Entonces está correctamente dibujado el gas butano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esta ecuación nosotros podemos igualar ahora sin acudir al tanteo, porque, insisto, el tanteo no tiene un sustento científico. Esto sí, a ver, entonces veamos, 3 por 4 es 12, más 1 es 13, entonces voy a anotar aquí 13 medios, ¿verdad? 13 medios. N es 4, así que aquí colocamos 4. Para el agua, N más 1, 4 más 1 sería 5. Y ahora obviamente vamos a pasar a la verificación y vemos que tenemos en los reactivos 4 carbonos, en los productos también 4 carbonos. En los oxígenos, miren, 2 podemos simplificar y tenemos 13 oxígenos. En productos acá hay 8, más estos 5, 13. Y los hidrógenos 10
con 10, ¿no? Entonces, esta ecuación está balanceada. Finalmente, en este estudio de lo que es la ciencia, en este estudio metódico, en este estudio paso a paso, vamos a considerar un punto 3, que es la formulación. Formulación. La formulación puede ser el enunciado de la reacción. Por ejemplo, puedo decir que el fenómeno de la combustión del gas butano es de forma irreversible. Esta flechita a nosotros nos quiere decir mucho. No es que quiere decir siga adelante, quiere decir que los reactivos, perdón, los productos no vuelven a los reactivos. Entonces, podemos decir que en la formulación de la combustión del gas butano necesitamos 13 medios de moles de gas oxígeno para formar 4 moles de anhídrido carbónico o 5 moles de agua. Entonces, miren, en la formulación se puede ir más hablando de lo que tratan estos fenómenos. Pero la idea no es hablar de esos fenómenos, sino es de que nuestros estudiantes, primero, despierten ese interés por hacer todo este estudio a partir de esta observación básica, ¿no?, de la combustión del gas butano. Y este es un ensayo preliminar que hacemos normalmente. Yo normalmente esto lo hago con mis estudiantes el primer o segundo día cuando llegan a nuestra universidad en los cursos cursos vestibulares que normalmente realizamos nosotros. Por otro lado, también he traído, para eso voy a borrar antes la pizarrita. Sí, a ver, vamos a borrar la pizarrita. Ya, y para eso vamos a ver en otra temática de lo que es de la química, concretamente vamos a ver para el tema de, esto puede servir por ejemplo para reacciones químicas, también puede servir para, tenemos una temática bien interesante en el Departamento de Ciencias Básicas, un capítulo que es cinética química, y comprender para nuestros estudiantes la velocidad con la cual se llevan a cabo las reacciones a veces es un poco complicado, ¿no? Entonces, para eso, hace tiempo a mí se me ha ocurrido mostrarles algún tipo de fenómeno, pero que sea un fenómeno cortito, no un fenómeno muy largo. Entonces, para eso vamos a tener una tirita de magnesio. Esta es una tira de magnesio. A ver si vamos a pedir a la cámara que nos pueda chequear esto. Ya, yo he traído 2 tiritas de magnesio. Previamente las he pesado. Voy a anotar en la pizarra. Este dato va a ser importante para lo que es la cinética, la velocidad de la reacción. Entonces tengo una masa de magnesio de 2 décimas de gramo, 0,2 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué trata la cinética química? Trata de con qué velocidad se llevan a cabo las reacciones. Y en química un poquito les cuesta a mis estudiantes comprender la velocidad. ¿Acaso las reacciones se llevan a cabo a una determinada velocidad? Le interrogante. Claro, por supuesto. ¿Y cómo mides? Uno se tiene que medir inicialmente cuánto se tiene de este reactivo. Pero ese cuánto normalmente nosotros trabajamos en términos de moles y no en gramos. Así que esto posteriormente lo vamos a convertir en moles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y 2, para medir la velocidad de la reacción necesitamos el tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso, obviamente, necesitamos un cronómetro. Bueno, no tengo un asistente aquí, pero a ver, vamos a activar el cronómetro. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué hago? Sujeto con una pinza, que esto normalmente lo podemos tener en nuestro escritorio, en cualquier lugar de la casa, una tirita de magnesio. Esto lo estoy sujetando así para no quemarme. ¿Qué voy a hacer? La combustión del gas, la combustión del metal magnesio, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, voy a necesitar otra vez mi encendedorcito. Entonces, ahora van a ver, desde el momento que ustedes vean la luz blanca de esta combustión, ese va a ser el tiempo cero. ¿Cuándo va a terminar la reacción? Cuando, obviamente, dejemos de ver esa luz, ¿ya? Entonces, acá vamos. Pongan en tiempo cero sus cronómetros. Normalmente eso es lo que les pido a mis estudiantes. Entonces, desde el momento en que veamos
esta luz blanca, ahí está el tiempo cero. ¿Han visto la reacción muy cortita? Esta es una reacción de transformación. Miren, el magnesio se ha quemado, se ha combustionado, ¿correcto? Ha cambiado incluso en su apariencia, ha cambiado era un metal duro, ahora, miren, ¿han visto? Casi pesa nada. Entonces, miren, esto con este ensayo preliminar, ¿qué es lo que uno podría hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. Primero voy a hacer la representación de mi fenómeno, es decir, que el metal magnesio ha reaccionado con el oxígeno, se ha combustionado y obviamente ha formado el óxido de magnesio. ¿Ve? Entonces estoy acudiendo en mi representación a las fórmulas y símbolos de tipo convencional. Esto está incompleto, sabemos que esto nosotros tenemos que igualarlos. Entonces, como es una ecuación muy simple, entonces ahora ahí está igualado. Podemos verificarlo, un magnesio, ¿verdad? Ahora tenemos aquí de los dos oxígenos, solo vamos a usar, dice, la mitad, entonces un oxígeno. Y acá tenemos el otro oxígeno, ¿correcto? Entonces, miren, ese fenómeno ahora ha sido representado. Entonces, acá se puede encarar este estudio de la cinética química, es decir, de la velocidad con el cual se ha transformado este metal, aquí tengo otra tirita por si acaso, ahorita vamos a de pronto tal vez repetir, ¿sí? Se ha transformado en óxido de magnesio. Entonces, ¿qué otro dato necesitamos? El tiempo. Seguramente no todos coincidimos en el tiempo, porque tal vez por esta situación, cuando se experimentan, no todos estamos en el mismo tiempo, el enter para el start de su cronómetro. Entonces, voy a colocar en promedio, digamos, 8 segundos que hemos durado. Por ahí alguien dice un poquito más, un poquito menos, perfecto, entonces colocamos esos datos. ¿Ya? Entonces, en la cinética química ahora es oportuno hacer la definición. ¿Sí? La velocidad de una reacción, en verdad, cuando nosotros hablamos de cinética química, hablamos de las velocidades cuadráticas medias. Es decir, el valor cuadrático medio estadísticamente es uno de los valores más próximos a lo que realmente ha ocurrido. Entonces, esta velocidad cuadrática media de esta reacción va a ser igual al consumo. Ese signo negativo quiere decir el consumo de ¿quién? De este reactivo, del magnesio. Entonces, al consumo de la variación de la concentración del magnesio, ¿sí? Del magnesio en un intervalo de tiempo, ¿correcto? Así es como se lo define la velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, ahora aquí hay algo, este aspecto importante, de que nosotros necesitamos conocer la concentración. Entonces, ahora para fines de cálculo, un poquito así, es complicado medir el volumen, ¿no? de este experimento. Entonces, podemos nosotros señalar y asumir de que nuestro volumen para nuestros fines va a ser de 1 litro, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, aquí en un costadito vamos a hacer nuestro cálculo, que va a ser bien facilito. Tenemos 0,2 gramos de magnesio en un volumen de 1 litro, entonces lo único que tenemos que hacer es una simple conversión y decir, podemos pasar directamente a moles o ir por los átomos gramos. Entonces, en este caso, para facilitarnos, que 1 mol de magnesio hacen 24,3 gramos de magnesio, que es el mismo metal. Entonces, miren, ahí ya se ha simplificado y nuestra concentración, esto meten a la calculadorita, ustedes tienen siempre una calculadorita en el escritorio, y entonces va a ser igual a 8.23 por 10, ¿sí? A ver, un cachito, déjenme ver, ¿sí? Por 10 a la menos 3 moles por litro, o molar, como quieran, ¿sí? Por otro lado, hay una ley que rige, digamos, la velocidad de reacción, que dice que esta velocidad, dice la ley, por eso me estoy expresando bien, que la velocidad de reacción varía en forma proporcional a la concentración del reactivo. ¿Quién es nuestro reactivo? En este caso, el magnesio, ¿correcto? Entonces, como ustedes saben, esta velocidad va a ser igual, entonces este signo de proporcionalidad lo vamos a cambiar por una constante, le vamos a llamar la constante Kc, si quieren le puedo llamar.
la constante de cinética de esta reacción por la concentración del magnesio. Entonces, estas dos, esta le llamaré ecuación 1, a esta le llamaremos ecuación 2, entonces ambas ecuaciones, por ejemplo, podemos igualar. Miren, todo lo que podemos desarrollar, ¿sí? Todo lo que podemos desarrollar, mi estudiante ahora está motivado, ha visto la combustión del gas, en este caso del magnesio. Entonces, yo espero que mi estudiante ahora está mucho más motivado para ver qué es lo que viene después de esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2, es decir, igualando las ecuaciones 1 y 2, entonces vamos a decir que esto es igual a la concentración del magnesio en un intervalo de tiempo que va a ser igual a una constante por la concentración del magnesio, ¿correcto? ¿Sí? Podemos ordenarlo si quieren, entonces cuando estemos ordenando, esto va a ser igual a, entonces aquí puedo anotar ordenando, ¿no ve? Vamos a decir de que esto es igual a la variación de la concentración del magnesio en este magnesio. Ahora voy a traer acá la concentración, ¿no? Cuidado que simplifiquen, porque, ojo, esto es variación, ¿ya? Así anotaremos más clarito. Y este va a ser igual a este signo negativo, que lo voy a llevar al otro lado, por la constante y por la variación de tiempo. Entonces, esta es una ecuación que nos va a permitir, ¿sí? Por ejemplo, medir el tiempo de la reacción, ya no necesariamente en los 8 segundos, podríamos medirlo en los 1 segundo, 2 segundos, en unas reacciones mucho más largas, entonces podemos medirlos en tiempo mucho más corto. Es más, toda variación también la podemos representar a través de nuestras ecuaciones donde utilizamos diferenciales. Y entonces ahí, por ejemplo, mi estudiante ahora está mucho más motivado para ver esto. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. El diferencial de la concentración del magnesio, ¿sí? Entre la concentración del magnesio igual a menos K por el diferencial del tiempo, ¿sí? O incluso esta reacción ahora se puede generalizar, ¿no? Entonces, pues, de manera general puedo decir que el diferencial del reactivo A, ¿no ve? Entre la concentración de A va a ser igual a K por el diferencial de T. Entonces, mi estudiante que no estaba tan motivado, que no tenía mucha conciencia incluso de lo que es el cálculo, al ver, creo yo, de que cuando les presentamos estos ensayos preliminares, pues está mucho más interesado, mucho más motivado ahora, ¿no? Entonces, como han visto en la reacción de que este reactivo cuando se ha quemado, se ha consumido por completo. Entonces, en cinética química quiere decir que esa es una reacción de orden cero. Claro, las reacciones en cinética química se clasifican en orden cero, primer orden, segundo orden. Entonces, una reacción de orden cero se lo puede escribir de esta manera. Entonces, ustedes saben, cualquier número elevado a cero, esto es igual a 1. Entonces, miren, ahora esto nosotros lo podemos integrar, ¿no ven? Entonces, lo vamos a integrar, estas dos ecuaciones, esta ecuación, ¿de dónde a dónde? Siempre vamos a buscarnos un intervalo de tiempo. Entonces, puedo decir, del tiempo inicial, obviamente voy a tener una concentración inicial de A, hasta un tiempo final, un TF le voy a llamar, donde voy a tener una concentración final de A, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces, aplicando esta integral, nuestra ecuación final va a ser igual a una simple variación, es decir, AF, la concentración, menos A0. Claro, ustedes saben que con esto podemos simplificar, menos K por el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial siempre es el minuto cero, es decir, siempre va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, miren nuestra ecuación, mi ecuación de orden 0, ¿a qué va a ser igual? A F, que es la concentración final del reactivo, menos la concentración del reactivo inicial en su tiempo 0,
igual a una constante propio de la reacción por el tiempo. Entonces, miren, para poder encarar y para poder llegar a esta ecuación, si yo en particular no usaría, digamos, estos ensayos preliminares, posiblemente mi estudiante todavía quede mucho menos motivado. Entonces, para desarrollar esta ciencia tan interesante como es la química, creo yo de que los docentes, nosotros en esta noble y delicada profesión de la docencia, debemos siempre estar buscando algunas estrategias, ¿no? Y yo he encontrado, producto, digamos, de ese diplomado, de que se pueden hacer algunos aspectos simples, básicos, por eso le llamo preliminar, demostrarles algún fenómeno, porque la química es una ciencia experimental y mi estudiante tiene que ver, a veces no siempre se imagina cuando les relatamos, les comentamos un fenómeno, entonces, pero otra cosa es que cuando los estudiantes observan, miran, cuando hacen funcionar todas sus cualidades sensoriales, incluso hay algunos que quieren sentir los gases, quieren tocar, yo alguna vez les digo, miren las reacciones, les van a hablar, entonces creo yo de que hay que despertarles siempre esta motivación que es fundamental en nuestros estudiantes para que puedan tener no solo una buena formación, sino fundamentalmente despertarles en ellos este interés por el estudio de la química. Y es más, también podríamos utilizar estas estrategias para que nuestros estudiantes hagan sus investigaciones en estas ciencias exactas. Esto es lo que quería comentarles en este tiempo no tan largo, un poco cortito. Normalmente en estos años que yo vengo trabajando aquí en la EMI, trato de iniciar mis clases con este tipo de fenómenos y mi estudiante, creo yo, de que cuando ve estas cosas sin haber visto el ensayo preliminar no está nada motivado, pero cuando ha visto el ensayo preliminar pues está bien motivado como para poder encarar todo el desarrollo del capítulo. Bueno, a mis colegas quiero mandarles un saludo, estamos en unos días muy complicados, muy difíciles, y pues espero de alguna manera haber compartido para mí esta experiencia, pueda servir en algo. Sé que siempre estamos en la senda de querer ir mejorando nuestras estrategias en la formación de nuestros estudiantes aquí en la EMI. Muchísimas gracias por el tiempo, una vez más agradecer al Departamento de Ciencias Básicas, a mi coronel Diego Martínez. Asimismo también, este es un espacio donde en el Facebook podemos interactuar este tipo de conocimientos, pero también nosotros podemos mandar este saludo a sus docentes, a los estudiantes. Entonces, para ustedes va mi saludo. Espero, les reitero que les esté yendo muy bien en esta semana de exámenes. Un abrazo a cada uno de ustedes, pues será hasta otra oportunidad. Gracias.